Bueno, qué bueno que queremos echar la culpa de todo lo que pasa al país, el tema de los partidos, porque eso me permite a mí reflexionar con ustedes, periodistas, cuál es el resultado de este Congreso. Este resultado de una cierre inesperado del Congreso de la República, de una norma que se exigió en la convocatoria que nadie podía ir a la reelección, y por lo tanto lo que tenemos es gente sin experiencia, y encima se mete la pandemia y por lo tanto no ha habido ninguna oportunidad de poder tener mayores coordinaciones y reuniones entre los mismos parlamentarios, pero sobre todo que hay congresistas que además de tener poco tiempo en Acción Popular, porque la norma, la nuestra, de un militante un voto, quitó las exigencias de la trayectoria política dentro del partido, y todo esto trae como consecuencia que muchos de ellos, que no son todos, dicho de paso, nosotros tenemos 25, y el problema, o en todo caso, se suscita con un pequeñísimo grupo de ellos, que por falta de experiencia, por falta de coordinación, presentan proyectos que buscan el aplauso fácil y no se están dando cuenta que vivimos una situación de emergencia en el país y que hacer medidas populistas lo único que va a traer es mayor desgracia. Y ahí, hablando de medidas populistas y de echarle la culpa a todo un sistema que de alguna manera funcionó en los últimos tiempos, porque si el Perú no hubiera tenido una economía sana en los últimos 20 años y no hubiera tenido un crecimiento sostenido, no habría la caja fiscal hoy en día para poder ayudar a tanta gente necesitada y poder enfrentar una situación que está desbordándonos, parte porque ahí sí faltó de repente alguna fin de la planificación de enfocarse en la pandemia. El Perú fue uno de los primeros en el mundo que tomó acciones, pero faltó pues la disciplina, la exigencia, la trascendencia en la gente y en los actores para evitar el desborde que estamos viendo hoy en día. Pero entonces, como lo vuelvo a decir, al que algunos parlamentarios que tienen poco tiempo en el partido y que no tienen ninguna experiencia y que no han tenido tiempo ni siquiera de ser asesorados, porque así vino una cosa tan precipitada, es lo que nos ha traído como consecuencia esta situación. Por otro lado, suscribo la preocupación del alcalde de Lima. Yo también mostré mi extrañeza en un canal de televisión, pero creo que estamos a tiempo para cambiar muchas cosas o mejorar. La ley de referéndum se cayó porque la misma gente de Acción Popular que habían firmado ahí, y un número importante retiraron su firma. Mejor hubiera sido obviamente que no se presente, pero tenemos que tener mucha calma, mucha tranquilidad para ver los pasos que tenemos que dar y sacar lo que es casi imposible obviamente del horizonte, el tener una elección nada menos que presidencial el próximo año, donde río revuelto va a pasar cualquier cosa. Claro, pero hay algo que yo no... Yo te he escuchado, Raúl, con detenimiento, ¿no es cierto? Es decir, tú dices, las cosas se han hecho bien y por eso tenemos la caja para poder enfrentar la situación. Pero eso es mirar con un solo ojo, porque si miras con otro ojo, yo te podría decir, si no hubiéramos hecho las cosas tan mal, no tendríamos un sistema de salud colapsado como el que tenemos antes del coronavirus, o no tendríamos un sistema de educación pública venido a menos, ¿no? O no tendríamos el 70% del empleo informal y de gente que vive al día. No, es decir, la pregunta es ¿qué es lo que se hizo mal y qué es lo que hay que corregir? El tema de la salud es un tema endémico del país que se venía denunciando, y no solamente yo, muchísimos. Es algo que viene de mucho tiempo atrás y que obviamente una pandemia como la que vivimos ha desnudado la precariedad del sistema. Creo que la decisión de poner en emergencia el sistema e integrar todo este sistema tan diverso, polarizado, dividido de salud, es el momento de hacerlo. Muy pocos saben que en el año 2017, con recursos del Banco Mundial, del Banco Mundial y del BID, se preparó una propuesta de reformas para el sistema de pensiones, financiamiento de la salud y seguro de desempleo, donde inclusive adentro estaba todo el tema de las farmacias, el gran caos que vemos en la actualidad, y lastimosamente el gobierno de entonces no le dio la prioridad o simplemente
no aprovechó este informe que además le costó al Perú algunos recursos importantes, y que es el momento de ponerlo en la mesa, porque lo que tenemos que hacer es integrar el sistema de salud. Efectivamente, Nicolás, estamos en un problema, pero si lo único que hacemos es criticar y dedicamos a la crítica, que por qué la educación, que vas a decir, si el presupuesto asignado a la educación ha sido precario y cuántas veces se exigió que se hiciera. Podemos pasar toda la entrevista de hoy. Pero el problema no es, Raúl, que se critique, ¿no es cierto?, sino que se llame la atención sobre las cosas que están mal hechas y que hay que hacerlas bien, o cosas que no se hicieron y hay que hacerlas. Pero o sea, por ejemplo, el hecho de que la educación esté como está, o la salud pública esté como está, no es que nos ocurrió de casualidad, es el resultado de décadas de gobiernos con prioridades donde la salud y la educación no han estado entre ellas. Y el problema es que ustedes han gobernado 10 años el Perú, Raúl. Tampoco alguna responsabilidad tienen que asumir sobre el estado de cosas que tenemos hoy, nosotros, ¿no? Pero por supuesto, nosotros hemos aumentado los presupuestos en educación, hicieron no solamente el programa la educación al encuentro educando, y se hicieron una serie de escuelas y se hizo un primer esfuerzo en transformar la educación. Y lo que sucede es que no ha sido una política de Estado y no ha habido continuidad. Pero hoy el cambio fundamental que se está dando en el mundo a través del COVID nos hace utilizar inclusive otras herramientas, como toda la era digital, que tenemos que transformar, cambiar y utilizar, y por supuesto orientar. De acuerdo, la situación actual. Yo lo que veo aquí también es que como que se lavan las manos. Es el mismo discurso de Verónica Mendoza. Ella también propuso, ella también ha sido gobierno, ha estado en el Congreso. Entonces, ¿quién es el que no hace? ¿Dónde está la traba? Usted estuvo en el Ejecutivo y resulta que Verónica Mendoza en el Legislativo. Han habido propuestas, pero finalmente no se han aterrizado. ¿Son los grupos económicos los que manejan este país, que no dejan avanzar? Bueno, porque todo el mundo sabe cuáles son las piedras, ¿no? Karina, trasnochado suyo, no lo puedo aceptar, porque echarle culpa a los que hacen empresas en el país, que también al hacer empresa, estoy hablando de ese pequeño ambulante que hoy en día no tiene que vender porque el tema de la pandemia lo puso en cuarentena. El problema del Perú... No, yo hablaba de los monopolios, no de los pequeños empresarios. Es que esos monopolios... No, pero cuidado, pero es que aquí cuando hablamos de empresa tenemos que hablar de emprendimiento. Y si queremos combatir los monopolios, se tienen que dar pues leyes que se cumplan y que se respeten. Pero eso no significa que un sistema que venimos desarrollando no haya avanzado, porque hemos reducido el nivel de pobreza en el país en los últimos años, y no lo digo yo, lo dice todo el mundo. Lastimosamente esta pandemia nos va a hacer retroceder. Tenemos más de 1.200.000 ya desempleados solamente en la capital, y obviamente van a tener que ver otro tipo de políticas, pero la solución del problema del Perú no es echarle barro a todo lo que hemos pasado, como que eso no funcionó. Pero nadie está haciendo eso, Raúl. Mira, es más, incluso cuando hemos discutido acá de Exitosa, por ejemplo, eso de la cifra del empleo. En el Perú se ha superado la pobreza, y en Exitosa hemos advertido montones de veces lo que ahora es una cruda realidad. O sea, yo recuerdo haber dicho 50 veces por lo menos que la tragedia del Perú es que tú puedes ser de la clase media el viernes, te quedas sin chamba, no trabajas sábado y domingo porque te enfermaste, y el lunes eres pobre. Porque esa era la realidad de la inmensa mayoría de peruanos, y eso lo hemos visto ahora. Entonces era como pero bien frágil, ¿no? Esa salida de la pobreza. Porque no ha habido, bueno, pero que tú no sales para salir. Obviamente la pobreza tiene que ver con crecimiento económico, con desarrollo, y por supuesto eso te da presupuestos en la caja fiscal para tener la orientación adecuada en lo que tú dices que es prioritario, y lo suscribo, que es la educación y la salud. Pero si estamos cambiando en los últimos tiempos al ministro de Salud cada cierto tiempo, ahora cambiar al ministro de Salud, cambias a los funcionarios que tienen abajo. Dime qué política estable de salud puede haber en el país. Lo que tenemos que crear ahora, y por eso yo me acuerdo de lo que hay que hacer, y no quiero perder mi tiempo
porque no es que sea importante en lo que no se hizo, porque estamos viendo muertos todos los días, y abrir el cadáver para ver de qué se murió, todo es importante para darnos cuenta que el diagnóstico de repente estaba equivocado, pero tenemos que ver cómo reorientamos el país y la economía en función de lo que estamos viviendo. Y la situación es bastante grave, tenemos que ver cómo reactivamos ahora la economía. Y en el tema de la educación, es verdad, tenemos que replantear totalmente un sistema que no ha estado enfocado adecuadamente. Claro, que no ha sido prioritario durante décadas. Ahora el problema, Raúl, y yo insisto en este interrogante, es qué es lo que falló acá. O sea, si el Perú tuvo índices importantes de crecimiento económico, si el Perú tuvo caja, ¿por qué estamos como estamos? Eso, y a partir de eso, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿No es cierto? Porque no se trata simplemente de llorar sobre la leche derramada. Se trata de enrumbar al país en alguna dirección mejor, ¿no? Porque la mejor gente del Perú no estuvo en los gobiernos del Perú, porque ha habido una inestabilidad en el manejo político, en la situación de áreas y de campos sumamente trascendentes como el tema de la educación y la salud, porque no se convocaron a los mejores peruanos probablemente, y por algo que no podemos dejar de lado, Nicolás, ha habido demasiada corrupción, y esto es la consecuencia de lo que hemos vivido, pero eso es lo que hay que cambiar, y hay que tener mucho cuidado de cómo pretendemos cambiarlo, porque si le metemos un incendio a todo lo que ha habido en el pasado en el Perú, en miras a las elecciones que vienen el próximo año, de repente ni siquiera exitosa estará al aire, porque mira lo que está en Venezuela, hasta ahí nos vamos, porque hay que ver cuáles son los valores democráticos que se están en juego ahora, porque es un patear el tablero y decir que es una porquería y entonces hay que quitarle a uno, hay que nacionalizarlo todo, el Estado tiene que ser el gran promotor, cuando el Estado también... No, pero no se trata de eso, ¿no? No se trata de eso, porque las críticas van para hacer la autopsia y ver en qué hemos fallado, y en lo que hemos fallado para no volverlo a repetir, porque hemos tenido un montón de plata y la pandemia nos ha agarrado de la manera más precaria. La gente no tiene que comer, no hay camas UCI. Pero perdóname, ahí tengo que discrepar nuevamente contigo, porque si hubiéramos hecho mal la receta económica, el drama que viviría el Perú sería peor. Y si ahora lo que estás viendo, y yo también, eso es cuestión de política actual. Gestión actual. Pero por favor, la pandemia era algo que no sabe la gente de nadie, no digo en el Perú, en el mundo. Y el Perú, económicamente hablando, para que me escuche Nicolás, es un país, si no lo digo yo, que estaba más sólido económicamente para poder enfrentarla. De ahí que no hayamos tenido las decisiones adecuadas, o por ejemplo lo que yo sigo sosteniendo ahora, que los alcaldes debían ser los grandes protagonistas, porque ¿dónde está la concentración del contagio? ¿No está en los mercados? ¿No está en el mercado ambulatorio? ¿No es transporte público? Ahí está. ¿Y eso, menester de quién es? ¿No es de los alcaldes? Hemos debido, y creo que hay tiempo de ser los más protagonistas a los alcaldes. Yo lo veo. La discusión, yo creo que, es decir, el Perú ha crecido en términos macroeconómicos, eso es indiscutible. Pero la gran paradoja es cómo este país, que ha crecido tanto en términos macroeconómicos, esté tan mal en términos de la economía cotidiana, digamos, de la vida de la gente, de los servicios de la gente y del futuro de la gente. Porque lo que deberíamos haber hecho es construir industria, tener una red vial extraordinaria en todo el país, tener conectividad, tener jubilación, salud, educación de calidad, y no la tenemos, Raúl, porque se han hecho las cosas mal. Entonces ahora hay que hacerlas bien. ¿No es cierto? Pero, por ejemplo, una de las discusiones que tú planteas, qué miedo lo de Venezuela, y hay gente que va a querer estatizar. La empresa más importante de Chile se llama Codelco, Raúl, es del Estado. Discúlpame. O sea, yo creo que nos fuimos al otro extremo, ¿no? Yo creo nos fuimos del estatismo velasquista a un privatismo que no existe en ninguna parte del mundo. Ese es otro cuento tuyo, pues, Nicolás, porque yo no promuevo que el Estado esté pintado en la pared. El Estado tiene que ver la justa y equitativa distribución de la riqueza, y para poder hablar de distribución de la riqueza tiene que tener dos pilares fundamentales, y lo has dicho tú, la salud y la educación. Pero para poder tener salud y educación tienes que tener pilares que se convierten en política de Estado, cosa que no ha habido en el país, y cada vez que entraba un gobierno echaba a la borda lo que había hecho el otro. ¿O acaso hoy no está pasando que la Municipalidad de Lima, se lo he escuchado al alcalde, tienes el Hospital de la Solidaridad,
que fue una buena gestión de Castañeda en su momento, y no son utilizados hoy en día en el tema de la pandemia. Eso se llama divorcio institucional. Eso es lo que de repente está faltando ahora. Yo estuve hablando ayer con el alcalde provincial de Urubamba y resulta que es cero COVID. Y le dije, pero alcalde, usted está en el Valle Sagrado, ¿cómo es eso de cero COVID? Y me cuenta que inclusive él cerró el mercado de productores y armó mercados itinerantes, una receta que decía, oye, si él lo ha hecho en Urubamba, que es el corazón del desarrollo turístico del país, ¿por qué eso no se pudo haber hecho en otras latitudes? Claro. Y eso es lo que creo que hay que hacer ahora. Yo creo que está usted en toda la razón, que hay un divorcio institucional con lo que cuenta que ha pasado con los hospitales de la Solidaridad, que el alcalde de Lima se ha cansado de ofrecerlos y todavía no toman en cuenta esa posibilidad. Igual la Iglesia Católica se ha cansado de extender la mano y no toman esa posibilidad. Pero ¿cómo se llama entonces cuando se le permite a las farmacias poner en riesgo la vida de una serie, cientos de pacientes de COVID al alzar el precio como se les da la gana? Yo lo único que le puedo hablar que es lo que yo hubiera hecho como Estado, una gran compra central y una distribución como Estado en las farmacias del Estado, en las clínicas públicas, todos los medicamentos necesarios, y se acabó la especulación de la que estamos viendo. Aquí lo que tenemos que tener es una mayor presencia del Estado en las cosas que son fundamentales del Estado. Y el tema de los medicamentos no hay mucho que decir. El Estado no es un actor, y sí tiene que ser un actor, sobre todo lo que son los genéricos. Yo lo he visto, igual lo ha visto usted, y estoy tan indignado como está unido, pero es el Estado que lo tiene. Ahí sí tienes que tener la mano del Estado. ¿Cómo es posible que ¿cuándo se va a resolver? ¿Cuándo se va a resolver el tema interno de Acción Popular? Porque la impresión que tiene, yo creo, el ciudadano promedio, la ciudadana promedio, es digamos, cierta incertidumbre sobre Acción Popular. Por ejemplo, ahorita que ha habido la discusión sobre el cambio constitucional, el referéndum, o cuando hubo el debate sobre el tratamiento del tema de los contratos de peajes en Lima, que Álvaro Paz de la Barra decía una cosa y Muñoz decía otra, y eran elegidos por el mismo partido. O uno escucha a Mesías Guevara y el discurso como que no se parece mucho al tuyo, Raúl, ¿no? Entonces, bueno, primero quiero decirte una cosa. ¿A dónde va Acción Popular y qué es lo que propone? Acá hay dos elementos importantísimos. El primero, que Acción Popular es un partido que en este momento no tiene dirigencia elegida, porque la dirigencia anterior, ante diferentes mecanismos, no convocó, no pudo convocar, no tuvo las herramientas, y entonces el partido hoy por hoy no tiene una dirigencia clara y visual. ¿Cómo resolver ese problema? Exigirle al Jurado Nacional de Elecciones que le entregue a los partidos políticos los padrones actualizados, cosa que no están haciendo, dicho de paso, para que puedan irse a las elecciones. Sé que hay un Pero Raúl, entonces, ¿Mesías Guevara no es presidente del partido? Bueno, se le decía hace un año. Obviamente que la ley te dirá que mientras tú no eliges a tu sucesor, el que está en el cargo sigue en el cargo, pero tendrás que entender que alguien que tiene un año el pedazo vencido, no es una autoridad que tenga la fortaleza para poder enrumbar el partido. Hoy en día, el grupo parlamentario depende del mismo grupo parlamentario, y yo creo que los parlamentarios de Acción Popular, a la luz de lo que está sucediendo, van a dar una muestra, espero que al menos así sea, y tengan mecanismos entre ellos mismos de poderse controlar proyectos que de repente no son adecuados, y tengan la oportunidad de hacer las consultas adecuadas en las comisiones para que no se vaya al pleno leyes equivocadas. Pero lo importante es que no pueden hablar de Acción Popular porque uno o dos personas parlamentarias sí presenten un proyecto que ni siquiera entraba al debate, ni siquiera en la propia comisión. No, ustedes los pusieron ahí. La ley, o sea, no podemos. Yo no. O sea, cuidado, Nicolás. Aquí esos parlamentarios de pueblos y de provincias y regiones, que a ellos fueron los que lo eligieron. Si hubiera tenido un proceso electoral con más tiempo, donde la gente hubiera podido participar en más debates
y la oportunidad de la gente poder escoger mejor a su gente, probablemente algunos parlamentarios hubieran sido otros, o los que actualmente están ahí podrían tener la oportunidad seguramente de cometer menos errores. Pero lo que tenemos que tener claro es que el Jurado Nacional de Elecciones, las entidades electorales son las que tienen en sus manos. Y ojo, que las elecciones presidenciales son ahorita. Son ahorita, eso. Raúl Díaz Canseco va a ser candidato a la presidencia. Raúl Díaz Canseco va a apoyar a su partido para unificarlo, porque divididos estamos perdidos. Y yo estoy en conversaciones muy serias con Alfredo Barrenechea, en conversaciones muy serias en el sentido de unificación con el mundo del aire, con Víctor García Belaúnde, con la gente con trayectoria en el partido, para poder mostrarle a los auténticos populistas, correligionarios, belaundistas, que saben cuál es la doctrina de Belaúnde, qué es lo que hay que hacer con el país y no seguir más divididos. El problema no es que muchos se creen presidenciables y con eso acabamos. Yo no me creo ningún presidenciable, me acaba de preguntar Nicolás y lo acabo de decir. Sí, usted no, pero de repente Johnny Lescano, de repente Mesías Guevara. Yo creo que con los que hay que buscar entendimiento, no he escuchado el nombre ni de Johnny Lescano ni de Mesías Guevara. Bueno, yo tengo discrepancias muy fuertes con ellos dos, ciertamente, y eso lo saben ellos y la opinión pública, pero tenemos un partido democrático, vamos a una elección interna, y esperemos que se respeten los resultados, como los tendré que respetar yo, pero el partido Belaúnde no es un partido populista, no es un partido estatista, no es un partido comunista, no es un partido socialista. El partido de Belaúnde es un partido que va adelante, que cree en la justicia social, y cuando hablamos de justicia social no es la lucha de clases. Y los que piensan así tendrán que exponer esa doctrina que no conozco, y yo pienso que el partido debería salir fortalecido. Lo escuché hace poco a Rafael Belaúnde, nada menos el ex senador, hijo de Fernando Belaúnde Terry, que marcó distancias con todo lo que estamos hablando aquí, porque dijo, mi padre, dijo él, no fue ni un comunista, ni un estatista, ni un socialista. Y bueno, que hay gente que se ha metido, dijo él, sí, y que hay que ser claros en marcarlos, porque eso no es el partido de mi padre, lo dijo él. Muy bien. Por supuesto, aprovecho para suscribirme el 100%. Muy bien, muchísimas gracias por respondernos pacientemente preguntas que de repente algunas no son tan lindas, tan las que usted esperaba, pero muchas gracias por su participación y contestarnos, que es lo que nosotros buscamos, ¿no? Que me den el beneficio de los minutos finales, ni minutos, ni segundos. Primero, yo cuando acepto una entrevista sé la calidad del periodista que me va a entrevistar, y eso es lo que a mí me gusta de ti y principalmente de Nicolás, que lo conozco una vida. Esto no, lo que vimos en Perú no es un lecho de rosas. Yo ya no tengo los años que nos conocíamos con Nicolás, yo tengo 72, pero me niego a ver destruir mi país como ya se destruyó en el pasado, y me niego también de aceptar que vengan ideas totalitarias a echarle la culpa a todos y que son los salvadores. El Perú lo tenemos que salvar los peruanos, y ojalá que tengamos esa grandeza de darnos cuenta que esta elección es diferente a todas las que pudieron ser, peor que inclusive aquella cuando retornamos a la democracia y ganó Belaúnde, porque vamos a una elección en medio de una pandemia, de pobreza, de desempleo, de hambre, y ahí los que no quieren el Perú del futuro y lo quieren destrozar y aprovecharse van a querer ganar esas elecciones. Ojalá que tengamos la capacidad de unirnos los peruanos y votar no en función del más popular, el más pintón, el que mejor anda, sino el que nos puede dar la seguridad de honradez, de calidad, de disciplina, de orden. Porque también recordemos, Nicolás, hay mucha gente que recuerda algunas cosas anteriores porque había disciplina y orden. Y eso es lo que hay que recordar acá. Y recobrar respeto por las instituciones,